Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea su nombre por eso, porque vamos a estudiar, y estamos estudiando capítulos del libro de Josué, en realidad el libro entero. Y generalmente cuando pensamos en el libro de Josué, nos acordamos de Rahab la ramera, nos acordamos del cruce de Jericó, y después de allí parece que no hay ninguna otra historia. Y hay muchísimo más, ya hoy comenzando con el capítulo 10 de Josué. Por lo tanto, debemos tratar de, ¿verdad?, tomar absolutamente todas estas historias, ¿amén?, como ejemplos, como advertencias, como exhortaciones, y que podamos nosotros oír la palabra, cada historia, y encontrar en ellas algo que pueda ser aplicado para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es para ser aplicada a la vida de absolutamente todos y no solamente de algunos. Así que damos comienzo con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo. Josué capítulo 10, 1451 a.C., comenzamos la Confederación Amonita. Y dice así la palabra del Señor. Como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Esta es la primera mención de Jerusalén en la Biblia como un nombre propio. Fue mencionado primero, cerca de 500 años antes, como Salem. Así se llamó antes esta ciudad, Salem o Jebus. También fue llamada Jebus, hasta que fue dado este nombre, Jerusalén. Tuvieron mucho miedo porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, que Onán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Jarmut, a Jafia de Laquis y a Debir, rey de Eglón, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Cuando alguien hace paz con el divino Josué, él trae a sí mismo el odio de sus compañeros. Así que con Gabaón, sin embargo, Josué era capaz de proteger y liberar a los gabaonitas. Nuestro Señor es capaz de librarnos de nuestros enemigos, a aquellos que le conocen como su paz. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campamento sobre Gabaón y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no sueltes tus manos de tus siervos, sube de inmediato a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Es decir, el creyente debe entender que es nuestro Josué celestial solo quien nos puede ayudar. Nadie más puede hacerlo.
Y Él lo hace por medio de nosotros cuando manifestamos fe en Él y lo que Él solamente hizo en la cruz. Y es entonces, y solamente entonces, que el Espíritu Santo puede obrar poderosamente a favor nuestro contra los poderes de las tinieblas. Y subió Josué a Gilgal, es decir, hay un ruego hacia Josué, que les ayude, ¿verdad? Estamos hablando, esto tipificando Josué al Señor Jesucristo. Y en esta batalla le ruegan a Josué, por favor, ayúdanos. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, oh gloria a Dios, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, toda la noche subió desde Gilgal. El tema de la vida y ministerio de Josué, así como el tema de todo soldado de Dios es, gloria a Dios, no temas de ellos, no tengas temor de ellos. ¿Acaso no es el Señor más grande que ellos? ¿Y quiénes son ellos? Quien sea el pecado, sea el mundo, sea el diablo, sean enemigos. El Señor es más poderoso. Versículo 10. Y el Señor los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por todo el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta Aseca y Maquedá, una distancia de unos 40 kilómetros o 25 millas. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, el Señor echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a espada. Vemos que murieron mucho más de estos enemigos que aquellos israelitas que habían muerto a filo de espada. Y había sido por medio de grandes piedras, es decir, un granizo. Y el poder del Señor no está limitado respecto a aquellos que tienen fe en Él. Sin embargo, tal poder está disponible solo si actuamos conforme a su instrucción y no desde una posición de presunción. Es decir, el Señor les había dirigido en cuanto a qué hacer. Ellos no podían decir, voy a la batalla a pelear solo y luego esperar que el Señor venga y acompañe. No, ellos debían buscar la guía y dirección del Señor en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. De esa manera solamente el Señor les daría la victoria. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y Josué dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Oh, gloria sea el nombre del Señor. No ha habido otro hombre que haya hecho tal cosa. Pero Josué, como un tipo del Josué divino y celestial, aleluya, tipificando aquí, amén. No hay nadie que haya dicho, sol detente y luna detente en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos, es decir, todavía era necesario para terminar la batalla la luz del día. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Dice. Este libro de Jacer es un libro que ya no existe, no hay ninguna copia de este libro. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Se dice que esto está confirmado por los documentos del Estado de Egipto, de China y de México, en que fue registrado este día doble. Y se dice que Heródoto y el señor llamado Kingsborough, en su historia de los mexicanos, y el filósofo chino Wan Nanzu, citaron estos registros. La colina de Gabaón, en el momento cuando Josué habló, estaba detrás de él al oriente, y el sol estaba poniéndose delante de él al occidente. Era la tarde, y se necesitaba que continuara la luz del día para completar la victoria. Solamente el Señor puede darte la luz del día hasta que la victoria sea completa. ¿Entiendes eso? Gloria al Señor. Porque Jesucristo, Él es la luz del mundo.
y solamente Cristo puede hacer que prevalezca la luz antes que las tinieblas para que pueda verse la victoria completada para gloria y honra de su nombre, solamente para que Cristo sea glorificado. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Dios es un Dios que obra milagros, y la Biblia abre con milagros y continúa con milagros y concluye con milagros, es decir, los declara hasta el más allá del futuro eterno. Y esta es la única fórmula para la victoria contra el enemigo. Dice a partir del 15, y Josué y todo Israel con él se volvía al campamento en Gilgal, es decir, regresaron con victoria. Pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maquedá. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la boca de la cueva y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejar entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Ellos no debían desviar la atención del propósito de aniquilar al enemigo por motivo de las noticias importantes que los jefes de la confederación estaban en sus manos. Y aconteció que como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con una matanza muy grande hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes, es decir, bajo custodia. Y todo el pueblo se volvió en paz al campamento a Josué en Maquedá, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Imagínense quién sería tan necio como para hablar cosas negativas en contra de los que fueron usados tan poderosamente por Dios. Lamentablemente la iglesia moderna parece que aprende poco de esta lección. Entonces dijo Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Hay solamente un camino para poder tratar con el pecado, y es poner el pie triunfante de la fe sobre su cuello. Mire, así como lo hizo David con el gigante Goliat, y hacerlo morir. Es imposible mejorar la naturaleza pecaminosa. Así como en el juicio de Dios fue imposible para que Israel mejorara a estos 5 reyes. El hombre en su necedad intenta mejorar lo que está en oposición a Dios. Aquello que quiere ser destruido, necesita ser destruido, mejor dicho, pero el fracaso de sus esfuerzos siempre revela su necedad. No hay tal cosa como la evolución moral. Mire, la evolución moral, uno lo dice en esa terminología, evolución moral, pero hay iglesias que yo conozco y por las cuales he pasado, que creen en esto, creen en una evolución moral. Es decir, usted va a una iglesia y al empezar a rozarse con otras personas cristianas, de a poco usted se va convirtiendo en un cristiano. Y nosotros no vamos convirtiéndonos en cristianos de a poco. Uno no va naciendo de nuevo en partes, sino que uno es regenerado por el Espíritu Santo de Dios en el momento de la conversión. Luego, por supuesto, hay un proceso de santificación, pero la conversión es instantánea. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso no existe tal cosa como la evolución moral. La cruz de Cristo es la única respuesta al pecado, y de cierto el pecado es el problema. Y Josué les dijo: no temáis,
ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Escuche, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y esta era una enseñanza de aquello que el Señor Jesucristo haría en la cruz. El Señor Jesucristo, Él le puso el pie en el cuello a Satanás, al pecado y al mundo. Esta gran promesa es aún mayor, porque esta es para nosotros también. Y Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Sin embargo, hay solamente un camino por el cual la victoria está asegurada. Y el creyente tiene que entender que todas las cosas vienen de parte de Dios por medio de la persona de Cristo y por el medio de la cruz. El Espíritu Santo entonces puede Él traer y hacer reales en nuestras vidas, aplicar todas las victorias que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Como se dijo, la victoria sobre el pecado del cual todo esto es un tipo solo nos puede llegar por medio de que el pecado sea completamente destruido en nuestras vidas. Y todo esto fue hecho posible en la cruz y solamente en la cruz. Y allí el pecado fue tratado con respecto a su causa y a su cura. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maquedá y la puso a espada, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada, pero al rey de Maquedá hizo como había hecho al rey de Jericó. Este rey no estaba con los 5 anotados en el versículo 23. Y de Maquedá pasó Josué y todo Israel con él a Libná, y peleó contra Libná. Esto es al occidente directo de Gilgal, unos 64 kilómetros o 40 millas. Y el Señor le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la metió a filo de espada con todas las almas que había en ella, sin quedar nada, pero a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Cuando dice sin quedar nada, otra vez es entendiendo que no puede quedar nada del pecado. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libná a Laquis y puso campamento contra ella y la combatió, unos 64 kilómetros o 40 millas al suroeste de Gilgal. Estamos viendo, vea, la finalización de la conquista, las victorias obtenidas cuando el Señor está allí al frente peleando por nosotros. La victoria está asegurada. Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó el día siguiente, y la metió a espada con todas las almas que había en ella, como el Señor había hecho en Libná. Si pueden notar, no fue las estrategias de Israel las que ganaron estas victorias. No fue el planeamiento de Israel los que obtuvieron la victoria, sino el Señor, quien dijo a Josué lo que tenía que hacer. Si buscamos el rostro del Señor como debiéramos, también Él nos daría la guía y la dirección. Así es como el Señor lo dijo que Él haría, Juan 16, 13 al 15. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos. Observen otra vez que no quedó nada, que no quedó ninguno. ¿Por qué? Ningún pecado de cualquier naturaleza debe quedar en nuestra vida. Pero esto solamente puede ser obtenido cuando el Hijo de Dios está mirando exclusivamente a Cristo como la victoria por el pecado y no a Él mismo y sus fuerzas. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campamento contra ella y la combatieron.
unos 72 kilómetros y medio o 45 millas al suroeste de Gilgal. Y la tomaron el mismo día y la metieron a espada, y aquel día mató a todas las almas que había en ella, como había hecho en Laquis. Y subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la metieron a espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada, como habían hecho a Eglón. Así la destruyeron con todas las almas que habían hecho. Estoy haciendo énfasis en algunas palabras, como ustedes notarán, y yo pienso que ustedes saben el motivo por el cual estoy haciendo énfasis en estas palabras. Y volviéndose Josué y todo Israel con él sobre Debir, la combatió. Estamos hablando de que siguen avanzando en mayores territorios. Primero Eglón hasta Hebrón, 56 kilómetros o 35 millas. Ahora más aún sobre Debir, la combatió unos 72 kilómetros y medio o 45 millas al suroeste de Gilgal. Versículo 39 del capítulo 10. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y los metieron a espada, y destruyeron todas las almas que en ella había, sin quedar nada, como había hecho a Hebrón. Así hizo a Debir y a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, y del sur, y de los llanos, y de las cuestas, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Repita esto, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, tal como el Señor Dios de Israel se lo había mandado. Sacar a todos los enemigos de nuestra vida, con la excepción de uno solo, es suficiente para que el enemigo pueda ocasionarnos todo tipo de problemas. Ese solo que queda va a traernos muchas dificultades. Por lo tanto, todo en cuanto al pecado de cualquier naturaleza tiene que ser destruido, así como simbolizan, por supuesto, todas estas victorias de Josué. Entienda, estas victorias sucedieron literalmente, pero entienda la connotación espiritual que tienen. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Vemos que la verdadera fuerza siempre se puede obtener en Gilgal. Uno piensa, ¿cómo es que este hombre tuvo tanta energía para poder combatir y seguir avanzando todos estos cientos de kilómetros, cientos de millas, oh gloria a Dios, y ver derrotado al enemigo todas estas veces? Solamente por la fuerza y la energía del Espíritu Santo, porque cuando es el Espíritu Santo el que está guiando y dirigiendo, contamos con su energía, contamos con su poder, contamos con su fuerza. Y la verdadera fuerza siempre se puede obtener en Gilgal, y allí el yo es juzgado y humillado, y Dios y su poder es realizado y disfrutado. La mención repetida, por lo tanto, de Gilgal en este capítulo expresa un principio importante que tiene validez en la experiencia del cristiano, si él va a ganar las victorias sobre el pecado. Gilgal era un lugar de la circuncisión, en un sentido es un tipo de la cruz. La separación está hecha y la sangre derramada, y esta es la única manera por la cual el yo se puede tratar apropiadamente, que es en la cruz. Y esto representa Gilgal. Gilgal representa muerte. Gilgal representa la cruz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, las victorias están garantizadas. Y con esto pasamos, antes de la pausa, al capítulo 11. Oyendo esto, Gabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrón y al rey de Aksaf.
Hazor estaba a unos 145 kilómetros o 90 millas al norte de Gilgal. Estaba a unos 16 kilómetros o 10 millas al norte del mar de Galilea. Y a los reyes que estaban al norte, en las montañas y en el llano al sur de Kinneret, el mar de Galilea, y en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, ubicados cerca del mar Mediterráneo, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, una multitud innumerable, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros, es decir, todos los reyes paganos. Todos estos reyes se unieron y llegaron y reunieron los campamentos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Unos 16 kilómetros o 10 millas al noroeste del mar de Galilea. Pero el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esto es una palabra enfatizada en todo este libro. No tengas temor de ellos, porque vean, se juntaron todos los reyes paganos, dice que era innumerable la cantidad. Que mañana, a esta hora, yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel, y a sus caballos desjarretarás, y sus carros quemarás al fuego. Desjarretar sus caballos. Inutilizaría a ellos para la guerra, pero no para la agricultura. Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra, y contra ellos, y vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó el Señor en manos de Israel, los cuales los hirieron, y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor les había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Israel no tenía caballos ni carros, pero aún así derrotaron a sus enemigos, quienes eran superior a ellos. En cuanto a la guerra militar, Israel los derrotó porque el Señor estaba con Israel. Aleluya. Y volvieron Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor e hirió a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. El comentarista Williams dice: la mención frecuente de Hazor, los versículos 1, 10, 11 y 13, introduce un gran principio. Hazor era el centro de poder de esta región del mundo. La sabiduría natural propondría hacerlo la sede del gobierno, para que eso fuera para Dios, del cual antes había sido para el mundo. Pero Dios de ninguna manera permitirá la sede del poder del mundo llegar a ser la de su pueblo. Su pueblo debía depender exclusivamente de él y morar con él en Gilgal. Por consiguiente, Hazor fue totalmente destruido. Ningún vestigio de su poder anterior debía quedar para competir con Gilgal. El centro y fuente de poder deben ser de parte del Señor, de parte del cielo. Gloria a Dios. E hirieron a espada todas las almas que había en ella, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Hazor pusieron a fuego. El fuego del Espíritu Santo destruirá cada vestigio del mundo en nuestra vida si solo miramos a Cristo y la cruz, así como dice en Mateo 3:11, que para esto el Señor Jesucristo vino, para bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Gloria sea al Señor, porque el fuego del Señor es lo único que puede quemar toda la paja y todo aquello que no le agrada a Él. Vamos a una pausa y volvemos con el resumen del capítulo 11, comenzando también con el 12.
esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es, tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin. Seguimos leyendo los últimos versículos del capítulo 11. En resumen, dice así: Asimismo tomó Josué todas las ciudades de estos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban en sus colinas no las quemó Israel, salvo Hazor solamente, la cual quemó Josué. Debió haberse traducido: pero en cuanto a las ciudades que todavía estaban de pie en su fuerza, Israel no quemó ninguna de ellas, salvo a Hazor
solamente. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de estas ciudades, las ciudades que no fueron quemadas. Pero a todos los hombres metieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar ni siquiera uno solo de ellos con vida. De esta manera que el Señor lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. El Espíritu Santo dice esto muy a menudo respecto a Josué, lo que significa que la obediencia al Señor era el secreto de la fuerza de Josué. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas y toda la región del sur, y toda la tierra de Gosén, y los bajos y los llanos, y la montaña de Israel y sus valles, desde el monte de Jalac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a las raíces del monte Hermón, tomó asimismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. Por muchos días tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron por guerra. Porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para que Josué pudiera destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. Entendamos, todo esto es simbólico de las victorias que nosotros debemos ganar en nuestra experiencia cristiana. Pero deben entender que Dios no da victoria a hombres pecaminosos, sino solamente a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien pagó el precio de tal victoria en la cruz. Y el creyente que está totalmente en Cristo Jesús, solamente ese puede obtener la victoria. Pero si su entrega no es total al Señor Jesucristo, lamentablemente estas victorias estarán, pero serán muy esporádicas. Y serán muy pocas, no serán en su totalidad. Siempre van a haber territorios, amén, los cuales no serán conquistados. De eso se trata. Vemos que aquellos que predican la prosperidad, predican la confesión positiva, predican todo esto, usan estos pasajes para hablar de acumular riquezas, para hablar de ganar territorios en cuanto a propiedades y lugares y edificios y riquezas y cosas y aviones y no está hablando de nada de todo eso, sino que esta es la aplicación, es solamente espiritual para todos nosotros. Es la victoria de la cual hablaban los predicadores del primer siglo en cuanto a la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Esa es la aplicación. No estamos hablando de cuestiones materiales, ni de riquezas, ni de acumular nada. Estamos hablando de ganar territorios en cuanto al área espiritual. Versículo 21. También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó a los anaquitas de los montes de Hebrón, de Debir y de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Estos eran los gigantes, producto de la unión de los ángeles caídos y las mujeres. ¿Recuerdan? Génesis 6:4. Y la prole de aquellos que quedaron en Gaza todavía, es decir, todavía entonces habían quedado estos gigantes. Fueron destruidos en aquel entonces. Este pecado por medio de los ángeles caídos es cometido nuevamente y todavía quedaban estos gigantes, que aquellos que habían quedado en el área de Gaza, que más tarde sería el país de los filisteos, que serían destruidos por el rey David. Goliat era uno de ellos. ¿Por qué el Señor no hizo que Josué los derrotara también? No se nos dice. Sin embargo, sabemos que todo lo que el Señor hace tiene un propósito y motivo. En otras palabras, todo lo que pertenece a sus hijos es una prueba. El Señor nos prueba constantemente sobre cómo actuaremos y cómo reaccionaremos. Tomó pues Josué toda la tierra. Escuche esto. Tomó pues Josué
toda la tierra. El Señor Jesucristo, Él tomó toda la tierra. Él ganó toda victoria por nosotros. Sigue diciendo, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Oh, bendito Señor. Así como el Señor Jesucristo nos entregó todo a nosotros como herencia. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo, conforme a sus repartimientos, según sus tribus, y la tierra, ve al final del capítulo 11, la tierra reposó de la guerra, la tierra descansó. Esta conquista requirió posiblemente de 5 a 7 años. ¿Entiende? Esto es lo que se cree aproximadamente llevó entre 5 y 7 años llegar a este punto, en el cual la tierra pudiera descansar, en el cual el pueblo pudiera entrar en este reposo. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy en día nosotros podemos también entrar en el reposo. También debemos luchar, pero para entrar en el reposo. Gloria al Señor, ya que esto fue ganado por Cristo Jesús. Y Él lo hizo total y completamente, para que podamos nosotros recibir esta herencia. Dice, conforme a sus repartimientos. Y todo esto nos sea repartido a nosotros por la persona del Espíritu Santo. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron del otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la llanura oriental. Al estudiar este capítulo, hallaremos que donde había fidelidad, había reposo. Pero donde Israel fue desobediente, no destruyendo todo lo que les fue mandado destruir, había compromiso y derrota. Y este es un principio perpetuo en la experiencia del creyente para la mente que está gobernada por el espíritu del mundo. Los capítulos en la Biblia que contienen las listas de nombres son poco interesantes. Pero no es así para los que están sentados donde María se sentó cuando ella, con ansias, estaba escuchando la voz de Cristo. Con hambre insaciable, anhelamos cada una de las palabras del Espíritu Santo, todo lo que ha sido escrito. Y en consecuencia, para tales creyentes, la lista de victorias en este capítulo es de muchísimo interés. Escuche, este capítulo tiene 24 versículos, el capítulo 12. Y hay una cantidad de nombres. Para el ojo natural, carnal, este capítulo pensaría que sería mejor saltearlo y entrar a otro más interesante. Pero aquellos cuyos corazones han sido entrenados por el Espíritu Santo saben que este capítulo es de gran importancia, porque relata cada una de las victorias, cada una de las conquistas, gloria a Dios. Y asimismo el Señor tiene anotadas cada una de las victorias y de las conquistas de cada uno de sus hijos. Gloria sea su nombre. Y la palabra del Señor sigue diciendo: Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del arroyo, y la mitad de Galaad hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón. Y abarcaba la parte oriental del Arabá hasta el mar de Kineret, mar de Galilea, y hasta el mar de la llanura, el mar salado, el mar muerto, al oriente por el camino de Bet-Shesimot, y desde el sur al pie de las vertientes del Pisgah. Y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y señoreaba en el monte de Hermón y en Salcá y en todo el Basán, hasta los términos de Gesur y de Macá, y la mitad de Galaad, término de Sihón, rey de Hesbón. A estos hirieron Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo del Señor, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel
al otro lado del Jordán, al occidente desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. Quiero que vean esto. Dice, y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel. Vemos cómo el Espíritu Santo tiene un registro, amén, de todas las victorias que son dadas al creyente. Y de esta misma manera nosotros leemos esto y debemos ser animados en el que cada uno de estos enemigos fueron destruidos y Cristo dio la victoria porque Cristo, Él es nuestra victoria. En la serranía y en los valles, en los llanos y en los vertientes, al desierto y al sur, el hitita, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, y el rey de Jericó. Uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmún, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Jormá, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libná, otro. El rey de Adulán, otro. El rey de Maquedá, otro. El rey de Betel, otro. Siento que hay algunos que están diciendo otro juntamente conmigo. Y así el Espíritu Santo va enumerando todos los otros enemigos que son destruidos, todos los otros pecados que finalmente son consumidos por su poder. Gloria a Dios, aleluya. Oh, me anima tanto esto. El rey de Maquedá, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapuaj, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Hazor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Tanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneán, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de naciones en Gilgal, otro. Oh, gloria a Dios. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes en total. Alabado sea el nombre del Señor. Yo solamente espero que haya alguien que esté entendiendo espiritualmente esto que acaba de ser leído. El Espíritu Santo enumera cada una de las victorias que el Espíritu de Dios, gana en nuestras vidas. Las que nosotros ganamos por nuestros propios medios no son enumeradas ni contadas, sino solamente las cuales el Espíritu Santo gana en nuestros corazones. Y con respecto a esto, el comentarista Williams dice, en el lado del desierto del Jordán, Israel conquistó solo 2 reyes, y en el lado de Canaán 31 reyes, y así es la vida cristiana. Todos quienes están satisfechos con detenerse en reclamar y disfrutar todas las promesas grandísimas y preciosas del nuevo pacto ganan pocas victorias sobre el pecado. Aquellos que se detienen, aquellos que están buscando lo de hacerlo con sus propias fuerzas, el yo y el mundo. Pero quienes siguen hasta la perfección ganan muchas victorias. Escuche, muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué allí aquellos que van a esa iglesia? Hay algunas victorias, pocas victorias contra muchas y grandes victorias. Es muy animadora y conmovedora la lectura de estas 31 victorias registradas tan definitiva e individualmente. No hubo solo 30 victorias, sino 31 victorias. Y cada una de las victorias fue importante a los ojos de Dios y preciosas al corazón de Dios. No importa cuán insignificante y poco importante pudiera parecer para el hombre, Dios no ve como insignificante ninguna victoria sobre el enemigo. A mí me anima muchísimo, porque podemos decir, oh Padre, otra victoria más tú me has dado hoy. Y mañana y dentro de un mes y a fin de año, otra victoria es registrada en mi corazón. Oh, antes yo tenía este problema contra el pecado, pero ahora
otra victoria es ganada. Y el Espíritu Santo está diciendo otra más, en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre vertida en el Calvario, podemos tener otra victoria. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. No digo que no haya alguna derrota en el camino, pero debe ser registrado otra victoria más en la vida y en el corazón de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Yo solo espero que usted pueda tomar de este pasaje lo que realmente el Espíritu Santo está queriendo decir, lo que está queriendo enseñar, porque hay mucho más de lo que el ojo natural puede percibir así simplemente o superficialmente. Estamos hablando de palabras muy profundas. Estamos hablando de victorias que solamente el Espíritu Santo puede ganar en nosotros. Josué solamente obedeció. Él siguió la guía y dirección del Señor. Él simplemente se dedicó a seguir, como dice la palabra, se negó, es decir, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle a Él. Y cuando nosotros hacemos esto, las victorias están garantizadas. Y esta repetición de parte del Señor a Josué, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Se juntan y se conglomeran un montón de reyes para destruir el pueblo de Israel. Innumerables, como la arena del mar. Gloria a Dios. El Señor le dice, no tengas temor de ellos. Pero son muchos, no tengas temor de ellos. Oh, gloria sea al nombre del Señor por siempre. En el capítulo 13, lo cual vamos a ver en el próximo programa, son mencionadas algunas tierras sin conquistar. Algunas tierras sin conquistar. Y esto es algo que pueda llegar a traernos problemas, ¿verdad? Por eso la posesión de la tierra debe ser completa. El Señor Jesucristo, Él es el único que ha preparado todas las cosas delante de nosotros. Hay enemigos para en medio de este camino, entre la promesa que el Señor nos da y entre la posesión de esta promesa. Hay enemigos, hay obstáculos. En medio de todo este proceso, el Señor tiene un plan, Él tiene una estrategia perfecta y única de guerra, pero debemos hacerlo conforme a su manera. Debe ser hecho conforme a su voluntad. Y ahí es donde está el peligro en el que el creyente trata de penetrar, trata de ganar terreno, trata de avanzar, trata de obtener la victoria por su propia estrategia, por sus propias maquinaciones, lamentablemente en la carne. Y a veces hay alguna que otra pequeña victoria que es ganada y entonces el creyente se engaña pensando que debe proseguir así, cuando podemos ganar muchas victorias y aún todas las victorias. Hay algunos que se conforman y se detienen con alguna que otra victoria, cuando en realidad todavía hay muchas tierras sin conquistar. Y hay muchas tierras que todavía no se han conquistado debido a que estamos buscando la victoria por nuestros propios medios, por nuestro propio ingenio, por la fe en nosotros, en nuestras obras, por la fe en el hombre. Y no estamos viendo la totalidad de esta herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante el estudio de todos estos pasajes y de cada uno de los capítulos de Josué, porque vemos esto en el plano natural, aquello que sucedió, estas victorias, estas batallas, estas guerras, todo esto sucedió tal cual como lo estamos leyendo. Pero podemos nosotros tomar todo esto bajo la luz del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a llevarlo al plano espiritual y poder aplicar todo esto a nuestras propias vidas y poder ver estas victorias siendo reales en nosotros. No alguna que otra victoria en medio de muchas derrotas, no, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria en el Señor Jesucristo. Esto es todo por hoy, hermanos, hermanas. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin, capítulo 13. Por favor, le ruego, comparta esto con otros, comparta, por favor, el canal en YouTube. Esto sería
de gran ayuda. Usted vaya a YouTube y allí pone Karina Guidi, Libre al Fin, y comparta esos estudios con otros, les hará un gran bien. Están llegando a muchos lugares, a muchos países que me contactan y dicen, oh, gloria a Dios, esto era lo que estaba buscando. Así que, por favor, sea de bendición a otros, comparta la radio, los mensajes. Esta noche tenemos culto aquí en la iglesia, como todos los martes, 7:30, por favor, no se olvide. Y este sábado tenemos el garage sale temprano a la mañana, ya 7 de la mañana. Así que, por favor, venga, compre algo si usted vive aquí o done algo para nuestro garage sale, todo para reunir fondos para el próximo viaje. Que el Señor les bendiga. Pode lhe fazer parar, e em sua vida tudo faz sentido. É o amor de Deus que está em seu olhar, é o sinal de um escolhido que espera no Senhor. Vai vencendo pela fé, Deus é quem cuida de ti. É o sinal de um escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé, Deus é quem cuida de ti. É quem cuida de ti. É o que dá forças para prosseguir. Bate suas asas e luta contra o vento, sempre com cuidado para não cair. É o sinal de um escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé. Deus é quem cuida de ti. É o sinal de um escolhido que espera